Encuentro de formación, curso 2024-2025, contemplativos en medio del mundo. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Sexto, actitudes claves para perseverar en la oración. Después de ver las dificultades que se nos plantea en el día de hoy para poder perseverar en la oración, a continuación voy a hablar de actitudes que son muy importantes a mantener y para reflexionar, para poder llegar a una que nos va a ayudar a tener esta vida de oración continua, de perseverancia. La oración continua está claro que no la vamos a poder llegar a la perfección en esta vida, pero hay ciertas actitudes que nos van a facilitar el camino. La primera actitud es la actitud de humildad y pobreza de corazón. La oración no se funda en la capacidad humana, como ya hemos dicho, sino en la acción de la gracia divina. En la primera carta de San Pedro nos dice: Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. La humildad forma parte, pues, de esta actitud fundamental del corazón, sin la cual la perseverancia en la oración es imposible. La oración es inevitable que sea una experiencia de pobreza, de desprendimiento, de desnudez. Sin humildad no se puede perseverar en la oración. Hemos de considerarnos pequeños y pobres ante Dios. Ponemos en Él mi esperanza y por tanto lo espero todo de Él con plena confianza. Nuestra pobreza no es entonces un problema, sino una oportunidad. En el fondo esta actitud es un acto de esperanza. En la Florecilla se cuenta que Francisco de Asís, en el monte Alberna, antes de recibir el sello de los estigmas, estuvo orando a Dios durante mucho tiempo con estas palabras: ¿Quién eres tú, dulcísimo Dios mío? ¿Qué soy yo, vil gusano e inútil servidor tuyo? Nuestra vida miserable no nos tiene que alejar de la vida de oración. Incluso aunque hayamos pecado y seamos conscientes de nuestro pecado, no debemos cortar la vida de oración. Como he pecado, he hecho esto, he hecho lo otro, en el día de hoy yo ya no rezo. Al contrario, ofrécele tu miseria. La única oración que Dios escucha es la del pobre, la del mísero, sin miedo por todo lo que me parece negativo en mi existencia. La oración que escucha no es la del fariseo satisfecho de sí mismo, de sus buenas acciones, que agradece a Dios ser mejor que los demás, sino la del publicano que se queda a distancia y se golpea el pecho diciendo: «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador». Jesús dijo un día a San Luis Rey de Francia, porque San Luis Rey de Francia quería siempre rezar como un santo, quería rezar como buena persona, quería rezar como un hombre lleno de virtudes. Y él escuchó la voz del Señor diciendo: tú querrías orar como un santo, y yo te invito a orar como un pobre. Otra actitud de gran importancia para la vida de oración está relacionada con la dificultad de esa fe gaseosa. Para tener a lo contrario de tener una fe gaseosa, una fe bien arraigada. Y como consecuencia de tener una fe bien arraigada, es nuestra confianza ciega y esperanza. Todo el que se ensalza será humillado, y todo el que se humilla será ensalzado, dice de Lucas. Con esta palabra del Evangelio nos invita a reconocer y aceptar plenamente nuestra miseria, por profunda e inquietante que sea, y arrojarnos en los brazos de Dios
con una confianza ciega en su misericordia y su poder. Debemos aceptarnos como radicalmente pobres y transformar esta pobreza en grito, en espera, en esperanza invencible. Dicen los salmos: cuando el pobre invoca, el Señor le escucha y lo salva de todas sus angustias. Salmo 34, ¿no? Y luego el Salmo 22, pues no desprecia ni desdeña la miseria del mísero, ni le oculta el rostro cuando él clama, le escucha. En virtud de la humildad va muy cogida de la esperanza. Se trata de consentir plenamente en lo que somos, aceptar nuestras limitaciones, nuestras faltas, aprovechar para aprender a poner solo en Dios toda nuestra confianza y nuestra esperanza, y nunca más en nuestras cualidades y buenas acciones. Como decía San Pablo, mi debilidad será mi fortaleza, si le dejamos hueco a que me sostenga el Señor. En este año jubilar, hemos de recapacitar, no deja de ser una llamada para recapacitar, donde nosotros estamos poniendo nuestras pequeñas y falsas esperanzas. Desde el siglo XVIII, el ser humano, el hombre ha secularizado la esperanza, es decir, ha separado la esperanza de Dios. ¿Por qué? Porque ha puesto su esperanza en el progreso, en la ciencia, en el propio hombre, en la propia ideología. San Juan de la Cruz afirma que el alma tanto alcanza de él cuanto ella de él espera. Es decir, y son palabras muy consoladoras que puede ayudarnos, pues la esperanza, por la esperanza podemos de manera cierta obtenerlo todo de Dios. La esperanza nos va a ayudar a tener espera en el Señor, y el Señor no defrauda. Como bien sabemos por la bula papal, la esperanza no defrauda. Quien no defrauda es de dónde ponemos la esperanza, de Dios. Consiste en la pobreza radical, en esperarlo todo de Dios con plena confianza. Él nos dará, no según nuestras virtudes, cualidades, méritos o buenas obras, sino según nuestra esperanza. El amor fuerte y ardiente por Dios no es natural, lo infunde en nuestros corazones el Espíritu Santo, y nos será concedido si se lo pedimos con la existencia, como la vida del Evangelio. Quiero decir, para perseverar en la oración, para fortalecer la esperanza, la confianza, a la vez tenemos que pedírsela al Señor y ser insistentes. Ese maestro, enséñanos a orar, que tiene que estar repetido muchas veces en la oración, es también una petición de Señor, que pueda confiar, que aprenda a confiar, aumenta nuestra fe. Bien, vayamos a la tercera actitud. Dios es quien nos pide que entremos en una vida de oración, es decir, la obediencia. El hombre busca a Dios, pero Dios busca al hombre mucho más. Dios nos llama a tratarle, pues desde siempre, y mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Dios desea ardientemente entrar en comunión con nosotros. No oramos, ante todo, porque deseemos a Dios, o porque esperemos de la vida de oración unos beneficios estupendos. Oramos, sobre todo, porque es Dios quien nos lo está pidiendo. Esta actitud de obediencia amorosa y confianza va
a darnos fecundidad en la oración, porque no depende de otros factores, es que me lo está pidiendo Dios. Nuestra vida de oración será tanto más rica y bienhechora cuanto más animada esté, no por el deseo de conseguir esto o lo otro, sino por esta disposición de obediencia confiada de respuesta a la llamada de Dios. Esta disposición de obediencia confiada de respuesta a la llamada de Dios. Dios sabe lo que es bueno para nosotros y esto nos debe bastar. Que no me apetece orar, que me está costando mucho últimamente. Voy a hacer oración porque el Señor me lo pide. ¿Que tengo que coger el Evangelio para rezar? Pues utilizo el Evangelio. ¿Que necesito un libro espiritual para poder ayudarme en la oración porque estoy viviendo en unos momentos de aridez? Pues utilizo pequeñas técnicas que nos puedan ayudar. Pero lo dicho, lo importante es centrarnos en Dios, en cumplir su obediencia que nos está llamando a la oración. Todo lo demás nos va a ayudar. Pero lo importante es esta constancia a obedecer. Cuarta actitud. Pureza de corazón. San Francisco de Asís nos dice que la búsqueda del Espíritu Santo es una aventura que requiere ante todo un corazón puro. Por eso inmediatamente después de exhortar a sus hermanos a anhelar por encima de todo tener el Espíritu del Señor, les invita a orar continuamente al Señor con un corazón puro. Es la regla bulada, segundo artículo 10 de la segunda regla o regla bulada. El corazón puro es el corazón que, consciente de su pobreza, se vuelve humildemente hacia el Señor. Reconoce que sólo Él es santo y esto le llena de tanta alegría que ya no vuelve a replegarse sobre sí mismo. Entrar en bucle sobre sí, sobre sus preocupaciones, sobre lo que es Él, lo que somos nosotros. Está enteramente vuelto hacia Dios, solo tiene ojos para Él. Aquel que tiene corazón puro está enteramente vuelto hacia Dios. Está invadido y colmado por la alegría de la alabanza. Y es de verdad un corazón pobre. Entre el corazón puro y la adoración existe un estrecho vínculo. Escribe Francisco, son verdaderamente de corazón limpio los que desprecian lo terreno, buscan lo celestial y nunca dejan de adorar y contemplar al Señor vivo y verdadero con corazón y ánimo limpio. Admonición 16. El corazón puro no puede separarse del acto que lo expresa por entero. La adoración es consecuencia de tener esa pureza del corazón. La pureza del corazón de San Francisco no es tanto como una cualidad moral, cuanto una profundidad de acogida y de adoración. Para el corazón limpio existe Dios, el esplendor de Dios, su infinita santidad, su alegría eterna, y eso basta. Esta disposición es ya obra del Espíritu del Señor en el hombre. Y esto nos tiene que ayudar a reflexionar sobre dónde nosotros ponemos nuestros becerros de oro. Es decir, ¿quiénes son nuestros ídolos? Si nosotros tenemos ciertos ídolos, a veces puede ser ídolos que son obra del Señor, hasta la misma orden, o nuestro mismo servicio, o puede haber el mismo trabajo, que por sí son cosas buenas, pero están sustituyendo a Dios. Bueno, la pureza de corazón que está hablando Francisco es esa pureza de
quitarnos esos ídolos, ese despojamiento, para tener un corazón directo, enfocado hacia el Señor, para adorarlo, lleno de alegría por el amor infinito que Dios nos está dando. Me puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final, hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final, hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Séptimo, oración continua. Ya estamos acabando. Este es el último punto antes de la conclusión. Unir la acción y la oración, convirtiendo el trabajo y las actividades de cada jornada en una continua plegaria, en un continuo acto de amor. Esa contemplación de Dios con los ojos del alma, una atención continua del corazón a la presencia de Dios en las diferentes dedicaciones de la vida diaria, no es una utopía irrealizable. Es el fruto granado de la vida cristiana. Como ya hemos comentado, no es fácil. Hemos mostrado las dificultades y combates que tenemos en el día a día. También he mostrado 4 actitudes clave que tenemos que meditar, profundizar, ver dónde estoy cojeando, qué actitud no estoy teniendo, y pedírsela al Señor. Y a la vez la oración va a alimentar nuestra oración continua. Y nuestra vida sacramental va a ayudar en nuestra oración continua. De la misma manera que la oración continua enriquece nuestra vida sacramental. Todo es un ciclo, pero es un bucle de los buenos, de lo que poco a poco nos va ayudando a subir en nuestra vida espiritual. La oración continua es una obra de largo recorrido que pide una ayuda particular de la gracia divina, como estoy diciendo. Nunca la alcanzaremos de modo perfecto. En esta vida
no alcanzaremos de modo perfecto, pero eso no quiere decir que no aspiremos a ella. Pero es hermoso tender hacia ella, y ahí se encuentra la verdadera felicidad. Al principio costará, hay que esforzarse en dirigirse al Señor, en agradecer su misericordia y su cuidado paterno. Cuando digo muchas veces en el esfuerzo, no estoy contradiciendo que todo es gracia del Señor. Todo en la oración es gracia del Señor. Pero nosotros tenemos que tener una disposición para que la semilla caiga en tierra buena, para que la gracia realmente se filtre en nosotros. Vamos a ver algunos consejos prácticos que pueden ayudar a la oración continua. Ya son cositas concretas que yo he estado pensando. También el autor Jacques Philippe en sus libros lo ha expuesto de una manera muy, muy extensa, que aconsejo por su lectura de los libros, y que vosotros mismos podéis enriquecerlos también con alguna cosa que os haya ocurrido. Bien, primero, reavivar el sentimiento de estar en la presencia de Dios, que ve todo lo que hacemos y oye todo lo que decimos. No es tener un mero pensamiento o sentimiento, es estar conduciendo y decirlo en voz alta. Señor, sé que estás presente. ¿Estás haciendo una tortilla de patatas? Dilo con tus palabras. Señor, sé que estás presente. ¿Que vas de camino a la reunión de tu fraternidad? Señor, sé que estás presente y ahora lo vas a estar junto con mis hermanos. Venga. Segundo consejo. Intentar hablarle de vez en cuando, está muy relacionado, pero con frases cortas que expresan nuestra situación del momento. Quiero decir, hablarle al Señor. Señor, me ha salido fatal este trabajo, me va a echar la bronca mi jefe. ¿Me ayudas para cómo podamos arreglar esto? O, ay, Señor, qué bonito has dejado el día de hoy. O si está lloviendo, gracias, Señor, por este agua que va a ayudar al campo y a tantos agricultores. Frases cortas, los que expreséis. Señor, tengo que hacer este audio, ¿me ayudas para que no sea tan rollo? Como vosotros mejor que queráis expresaros, pero decir esas frases dentro de vuestras actividades cotidianas. Señor, ahora me toca cuidar a los nietos y me pongo siempre muy nervioso, pierdo la paciencia. Señor, vamos a pasar una buena tarde con mis nietos. Tú estás conmigo, ¿verdad? Pues vamos. No, son ejemplos sencillos. Tercer consejo. Asociar a Dios a nuestros trabajos, pidiéndole que esté en nuestras actividades. Darle cuenta una vez terminada. Es decir, Señor, igual que he dicho, Señor, ayúdame a que he metido la pata en el trabajo, que no sea tan grave. Después de la jornada, Señor, pues gracias. Gracias por ayudarme. Señor, pues mañana, perdóname por haberme equivocado y mañana lo haré mejor. No, al terminar esas actividades, darles esa gracia. Señor, he salido de la reunión, tenía que comentarles algo importante y ha salido todo bien. Gracias, Señor. Y decirlo, y utilizar la lengua, utilizar la voz. Si utilizamos la lengua para cosas peores, para hablar y criticar al hermano, que no pasa nada por aquello que estamos pensando, decirlo en voz alta. No pasa nada. Cuarto consejo. Intentar percibir la voz de Dios a través de nuestro trabajo.
Muy a menudo el Señor nos habla interiormente, pero al no estar atentos perdemos lo esencial de sus orientaciones. Pues cuando nosotros estamos en algún momento de silencio, Señor, ¿qué me pasa? ¿Qué me quieres decir? Mantener momentitos de silencio para percibir su voz, como decíamos de Elías, habla en el susurro a través del viento, una voz suave en el viento. Bueno, pues a través de nuestras acciones, de nuestros trabajos, de esos momentos, si en el momento es un momentillo de silencio, Señor, me estás diciendo que ayude a esta persona, me estás diciendo, te estoy escuchando que no me ponga tan nervioso con esto. Si estamos atentos, seguro que lo vamos a percibir. Quinta, en los momentos críticos, cuando recibimos noticias alarmantes o cuando somos agradecidos, pidámosle enseguida consejo. En la prueba es el amigo más querido y consejero más seguro, ¿no? En los momentos difíciles, en los momentos más críticos, pues tenemos que ser agradecidos, tenemos que ser ponernos en presencia de Él para decirle, Señor, ¿qué hago ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿No? Y ya no solo en el momento pequeño, sino buscar momentos de más silencio, de recogimiento, para tomar antes una decisión importante. Sexto, cuando el corazón comienza a irritarse y los sentimientos se agitan, muchas veces esos momentos de ira, de genio, pues tenemos que intentar calmar nuestra agitación hacia Él, ¿no? Antes de que nos invada nuestro corazón. He hablado de la cólera, pero también de la envidia, del juicio, de la venganza. Todo esto luego se hacen bolas en nuestro interior que va creciendo como la bola de nieve que va cayendo y nos va a hacer un gran mal, un gran peso. Si en el momento ya decimos, Señor, que yo no tenga cólera, que no tenga envidia, dame, por favor, que pierda esto, dame la gracia de vivir en tu presencia, Señor. No, se lo tenemos que pedir, porque pues Dios no puede convivir con el mal, no puede vivir con nosotros, no podemos tener una vida de constante oración si todavía tenemos una venganza por algo que ha pasado hace X años y le tenemos un odio a una persona. Es que no, es que Dios no puede convivir con el mal. Entonces es momento de que todos esos momentos de irritación tengamos presente al Señor. Señor, quítame este momento de enfado. Séptimo consejo. Intentar en lo posible y no olvidarte, volviendo otra vez a Él, cuando nuestros pensamientos caen pues en el delito del vagabundeo. Quiero decir, pues cuando estamos pensando en la juerga que va a haber mañana en la casa de un familiar, en las cañas que voy a tomar después, que son súper importantes, o me voy a ir con los amigotes a hacer esto. Tal, muchas veces tenemos pensamientos pues que nos alejan de Dios. Esos pensamientos, esas imágenes no nos tienen que alejar de volver a tender hacia Dios. Como he tenido esos pensamientos y estoy deseando irme de juerga con mis amigotes, pues yo ya no vuelvo al Señor. No, volver, poner cada sitio en su lugar.
poner cada sitio en su lugar. Intentar poner lo posible volviendo a Dios en el centro de nuestra vida, en nuestro pensamiento. Vale, me iré mañana de fiesta, pero lo importante eres tú. Y mañana me iré de fiesta, pero te llevaré conmigo. Octavo consejo: no emprender ningún trabajo o dar una respuesta antes de recibir una incitación de Dios. No solo hablar de las crisis, de las preocupaciones, como hemos hablado antes, sino que cada vez más clara en la medida de la fidelidad de nuestro andar en su presencia y de nuestra determinación a vivir con Él. Al levantarse en el día, justo al acostarse, voy a coger el coche para conducir un viaje, pues vamos a rezar. Voy a hacer un examen, pues rezo un momento antes. Que tengo que hacer una actividad seria, pues voy a rezar. Que tengo que hacer una operación, pues me dirijo un momento al Señor. Que tengo que impartir una clase, pues voy a dirigirme al Señor antes. Noveno consejo: oraciones repetitivas, la oración del ángelus, la bendición de la mesa, incluso el rezo de un misterio del rosario. Voy paseándola por la calle y digo, bueno, pues me da 4 minutos. Pues en 4 minutos rezo un misterio del rosario. No es que ya lo he rezado esta mañana, da igual. Pues repites 10 Ave Marías y es suficiente. Pues ya estás con repeticiones sencillas, repetitivas, que va tu corazón poniéndose en una disposición, en comunión con Dios. No, eso es al final oración contemplativa. Si tú estás paseando por la calle, vas paseando y dices, tengo 20 minutos, pues voy a ir en este ratito, pues voy a rezar la corona de la Divina Misericordia. Pues rezar la corona de la Divina Misericordia, que es menos, en 10 minutos la rezas realmente. Bueno, pues estas oraciones repetitivas, estas jaculatorias, muchas veces las estampas nos ayudan a eso. Las estampas para tener, hoy qué colección de estampica, las estampas muchas veces nos ayudan para tener esa dirección de Dios. Si tú tienes una estampica en varios sitios, si tú vas en tu carpeta de trabajo, en el bolso, tú sacas esa estampica y ya tienes una jaculatoria para poder dirigirte al Señor. Décimo consejo: las pequeñas mortificaciones. Tenemos que descubrir el sentido corredentor de la penitencia, a reparar y desagraviar por las ofensas de los hombres a Dios, a unirse a Cristo crucificado, como bien dicen nuestras constituciones. La penitencia te ayuda a tener más presente a Dios. También está en saber compaginar tus obligaciones con Dios, con los demás y contigo mismo, exigiéndote de modo que logres encontrar tiempo en cada cosa que necesitas. Es decir, el tiempo de la oración puede ser tiempo de mortificación, porque, como hemos dicho, ante las dificultades que hay, a lo mejor te lo tienes que proponer como tiempo de mortificación. Luego se irá transformando tu vida espiritual en un momento de gran gracia, pero puede llegar un momento en el que estés en una situación espiritualmente que tu propuesta para tener una oración perseverante te suponga de verdad una mortificación. Si eres penitente, cuando te sujetas amorosamente a tu plan de oración, a pesar de que estés rendido, desganado o frío, lo cumples. Esta rutina en la oración, siempre a la misma hora en el día, la que se ajuste mejor a nuestras actividades, es clave cumplirlo. Es decir, esa rutina de buscar un momento de oración de recogimiento especial es clave para la vida de oración, como ya hemos dicho antes. En el momento de la mortificación, es
decir, ahora estamos en tiempo de Cuaresma, hay ayuno. Cuando tú haces ayuno y te sacrificas, no voy a comer chocolate en toda la Cuaresma. Cuando te entre ese gusanillo que quieres comer chocolate, no busques tanto, no voy a hacer chocolate porque tengo que controlar mi cuerpo, porque yo soy dueño de mi cuerpo, no como chocolate porque esta mortificación se la ofrezco al Señor. Señor, te ofrezco esta mortificación, que aunque sea una tontería para mí, me hace mortificarme porque me cuesta dejar el chocolate. Y ya estás dirigiéndote hacia el Señor. Ya está tu corazón y tu mirada y tu boca, si lo dices en voz alta, ya lo estás diciendo al Señor. Si tienes una mañana que tienes que hacer chapuzas en casa y lo que menos te apetece un sábado es hacer chapuzas, si te haces esas chapuzas en casa, tómalo como una mortificación y ofréceselo al Señor. Y cuando estés en medio de hacer la chapuza, Señor, todavía me queda mucho trabajo por delante, te ofrezco este trabajo. Pues ese ofrecimiento de trabajo es una oración. Ya es oración. Y es oración continua. Bueno, pues hasta aquí las 10 pequeños consejos que seguro que podáis añadir alguna más. Si os ocurre alguna más, estaría bien escribirlo en los comentarios del propio audio. Ya finalizamos con la conclusión. Hermanos, pues finalizo esta formación con la célebre frase de Karl Rahner, sacerdote jesuita, un teólogo católico alemán considerado como uno de los más importantes del siglo XX y uno de los padres de la teología del Concilio Vaticano II, que influyó muchísimo. Y escribió la frase siguiente: en el siglo XXI los cristianos serán místicos o no lo serán. O vivimos una vida mística o no seremos cristianos. Nos iremos por otras incoherencias, por otros caminos, pero no el camino de la cristiandad. Benedicto XVI comentaba la frase de Rahner y lo hacía muy detalladamente. Comenta que un hombre místico será un hombre verdaderamente enamorado de Cristo y tan unido a Él, que podía decir: Cristo vive en mí, cuya mística no se fundará solo en los acontecimientos excepcionales que vive, sino también en la relación diaria e intensa con el Señor, que siempre nos sostiene con su gracia. La mística no nos alejará de la realidad, al contrario, nos deberá dar la fuerza para vivir cada día por Cristo y para construir la Iglesia hasta los confines del mundo. La unión con Dios nos aleja del mundo, pero nos da la fuerza para permanecer realmente en el mundo, para hacer lo que se debe hacer en el mundo. Así pues, también en nuestra vida de oración, tal vez podamos tener momentos de particular intensidad, en los que sintamos más viva la presencia del Señor. Pero es importante la constancia, la fidelidad de la relación con Dios, sobre todo en las situaciones de aridez, de dificultad, de sufrimiento, de aparente ausencia de Dios. Solo si somos aferrados por el amor de Cristo,
seremos capaces de afrontar cualquier adversidad como San Pablo, convencidos de que todo lo podemos en aquel que nos da la fuerza. Continuaba Benedicto XVI. Por consiguiente, cuanto más espacio demos a la oración, tanto más veremos que nuestra vida se transformará y estará animada por la fuerza concreta del amor de Dios. Así sucedió, por ejemplo, a la Madre Teresa de Calcuta, que en la contemplación de Jesús, y precisamente también en tiempos de larga aridez, encontraba la razón última y la fuerza increíble para reconocerlo en los pobres y en los abandonados, a pesar de su frágil figura. La contemplación de Cristo en nuestra vida no nos aleja de la realidad, sino que nos hace aún más partícipes de las vicisitudes humanas, porque el Señor, atrayéndonos hacia sí en la oración, nos permite hacernos presente y cercanos a todos los hermanos en su amor. Y con estas palabras de Benedicto XVI me despido. Paz y bien.